Antes de empezar con la presentación, sí quiero que quede muy claro que de manera interesante estos temas son muy importantes, desde luego son cruciales en la práctica, todo lo que tiene que ver con interpretación, argumentación, lógica, razonamiento jurídico en general, pero fíjense ustedes que de manera interesante cualquier posición que tomemos nosotros en la práctica se ve influida por determinadas concepciones de tipo filosófico. Siempre es muy importante tener claro que las posiciones, los presupuestos filosóficos son una parte muy importante de las decisiones que se toman en la práctica. Y por eso es muy importante que cualquier persona que se dedique a temas prácticos como ustedes en el ámbito electoral siempre tenga muy claros los fundamentos teóricos en los que se basan sus decisiones y sus tomas de, podríamos decir en todos los casos, sus tomas de oportunidad para tomar aquella o esta decisión. Y el tema de esta plática tiene que ver básicamente con si cuando nosotros interpretamos, hacemos lo que nos dirían las escuelas clásicas, que nosotros aprendimos muy bien a través de autores como García Maínez, por ejemplo, en el sentido de recuperar una información que fue ya prevista y preestablecida en un texto normativo por su autor, por el legislador o por la voluntad del legislador, como se decía tradicionalmente. O bien, si cuando se interpreta, cuando se trata de descifrar cuál es el significado de una norma, el intérprete realmente lo que hace es aportarla, aportar esa información, proporcionar o producir algo propio y no reproducir una voluntad que quedó muerta en el pasado. Esto tiene que ver con escuelas muy importantes como sería la hermenéutica o la teoría de la interpretación clásica. Y vamos entonces a entrar vamos a comenzar la plática con algunos temas teóricos para ir avanzando cada vez más a los aspectos prácticos donde podamos nosotros reflexionar al respecto. Bueno, los temas de interpretación han sido identificados a lo largo de la historia como temas muy importantes precisamente porque queda muy en claro que cualquiera de los que estamos aquí presentes no entendemos los textos de igual forma. Y aunque pareciera que las reglas son a veces sencillas y que, como dice la Constitución, las podemos entender a su letra, eso en la práctica, como dice Alf Ross, es imposible. No podemos entender ninguna norma, ninguna regla a la letra, básicamente por una situación. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos una formación, incluso les puedo decir, tenemos una circunstancia de vida diferente a la de los demás. Y eso hace que cuando nosotros leamos un texto, cuando nosotros estemos ante un texto y lo tratemos de entender, no podamos entenderlo de igual forma. Nuestra formación, nuestros conocimientos, nuestros presupuestos son totalmente diferentes y eso hace que también el resultado de nuestras interpretaciones sean diferentes. Por eso fíjense ustedes que es tan difícil poder consensar interpretaciones y por eso es exactamente pues esta regla de los procesos modernos de que se requiere revisión y no nada más se requiere revisión. Los tribunales de la decisión final suelen ser regularmente colegiados porque el consenso es muy importante en este tipo de temáticas en donde no hay garantía de que dos personas que sean expertos en un tema, igual se llame bíblico, jurídico o de cualquier otro tipo, puedan llegar a al mismo resultado interpretativo cuando tratan de entender un texto. Y aquí podríamos decir nosotros que el tema de la interpretación presupone un conocimiento del uso del lenguaje. En principio, los temas de interpretación se relacionan directamente con todos los temas que tienen que ver con el lenguaje. Y además con ciertas reglas que vienen de la lógica y de la experiencia. Quiere decir, principios de orden que son los de lógica y principios de experiencia que tienen que ver más
con lo que vamos viendo y viviendo, con lo que vamos experimentando en nuestras vidas sobre el conocimiento. Algo que es muy importante es entender que una significación clara de un texto, según nos comentan las teorías modernas del lenguaje, simple y sencillamente no existe. Los textos todos son complejos, sobre todo porque tienen un contexto, porque se emitieron en una determinada época, y el contexto no nada más tiene que ver con el contexto, digamos, del texto en el que están, una norma dentro de una ley, por ejemplo, una ley dentro de un sistema jurídico, eso es su contexto, pero además tienen un problema grave porque el contexto histórico en el que se emite cada texto es fundamental, y ese contexto histórico cambia. Y a lo largo de la historia, entonces, no es tan sencillo poder entender un texto o conceptualizarlo como algo muy claro, porque muchas veces los presupuestos bajo los que nació son totalmente diferentes a los de hoy día. Ustedes verán ahora, por ejemplo, que está muy en boga esta discusión pública de los matrimonios homosexuales o matrimonios igualitarios para no resultar discriminatorios. Estos matrimonios igualitarios, en todos los documentos internacionales, normalmente se hablaba del hombre y la mujer. Y hoy tenemos que hacer unas reinterpretaciones totalmente diferentes, quizás a las del origen, precisamente porque la situación social ha cambiado fundamentalmente. Y entonces, pues no entendemos los textos como los hubieran entendido en la época en que se emitieron. Los tenemos que reconceptualizar, y eso es parte de cualquier vida, de cualquier, podríamos decir, experiencia interpretativa. Los textos tienen un significado en los momentos en que se interpretan, y como cada momento en que se interpreta va siendo diferente a otro momento histórico, pues entonces también los significados de los textos van cambiando, aunque la letra del texto siga intacta. Y muchos conceptos que también nosotros interpretamos, incluso en el derecho, pues son conceptos que tienen más una carga emocional y menos racional. Y eso hace que tampoco sea tan sencillo poder descifrar precisamente qué se quiso decir cuando usamos conceptos tales como, ayer estaba oyendo un programa que, por ejemplo, hablaba sobre el proyecto que hay de Constitución de la Ciudad de México, y decía uno de los críticos, pues que cómo se iba a hacer para garantizarle la felicidad a todos los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿no? El concepto de felicidad pues tiene mucho este contexto, este carácter emotivo, y no es tan sencillo que racionalmente lo pudiéramos entender o descifrar de alguna manera. Hay que concluir entonces así rápidamente que los textos en general dan lugar a varios significados. Y esta es digamos que una variable con la que debemos de contar, sobre todo en el derecho, de una manera muy importante. Siempre debemos de contar con que un texto puede significar varias cosas, y que esas varias cosas incluso pudieran ser contradictorias entre sí. Y por eso nosotros vemos, cuando definimos o tratamos de definir términos jurídicos, pues que a lo largo de la historia, por ejemplo, si revisáramos la jurisprudencia, veríamos que las tesis son contradictorias, y eso quiere decir que expertos en X materia sobre un concepto en un transcurso de tiempo, pues tienen, podríamos decir, que definiciones tan diversas entre sí, ¿no? Y luego también podríamos entender, y esto es muy típico del derecho, que hay conceptos técnicos, y esos conceptos técnicos nos hacen que sea compleja la interpretación. Y conceptos técnicos no nada más de técnica jurídica, sino de ciencia o de tecnología, con los que muchas veces nos vamos confrontando nosotros, y estos implican un conocimiento, pues podríamos decir que de la ciencia o de la técnica, pues ante la que estamos. Hoy día les podría decir a ustedes que en la interpretación nosotros podríamos entender que hay dos concepciones fundamentales del lenguaje. Hay dos teorías filosóficas que nos dicen cómo funciona el lenguaje. Hay una concepción que le podríamos llamar semántica, que es la concepción más tradicional, y hay otra concepción que nosotros le llamamos pragmática. Vamos a ver qué significan cada una de ellas. En la concepción semántica, que es la que, por ejemplo, tiene de presupuesto el artículo 14 de la Constitución, nosotros podemos decir
que las palabras en las que se expresa un texto ya tienen, como decían los clásicos de la interpretación y como dicen todavía algunas tesis por ahí de nuestros tribunales, tienen una significación propia. Quiere decir que que la palabra, el concepto, ya tiene perfectamente definido desde que se emite qué quiere decir. Y la tarea del intérprete solamente es tratar de recuperar esa significación y darle viabilidad práctica. Algo que es muy importante y en lo que varían estas, digamos, propuestas del entendimiento del lenguaje, es que la significación del texto está preestablecida por el autor. Quiere decir que, como lo mencionan metafóricamente, el sujeto que tiene el control del texto es su autor. Y el intérprete es solamente un actualizador de esa significación que el autor del texto le pretende dar. El autor del texto entonces pues tiene el control absoluto del mismo y por lo mismo él define qué significa o qué no significa un texto determinado. Aquí algo que es muy importante es que, por ejemplo, en el derecho nosotros entendemos de esta manera, y lo podemos ver en la retórica de las sentencias con mucha frecuencia, que voluntad del legislador y sentido del texto pues son lo mismo, podríamos decir que coinciden perfectamente. Una interpretación correcta sería precisamente aquella que puede recuperar cuál es el sentido original del texto de acuerdo con la voluntad del legislador. Y entonces podríamos decir nosotros que de lo que se trata es, como dice el filósofo alemán Husserl, que todas las expresiones tienen un lado físico, que son símbolos y signos, y que se deben de traducir en experiencias psíquicas, las que ya se encuentran asociadas a la expresión. Quiere decir que la expresión en sí misma ya tiene su significado implícito y es una labor intelectual la que nosotros usamos para poder recuperar lo que eso significa. De esta manera, por ejemplo, en un ejemplo muy elemental, podemos decir que el significante del término homicidio, tiene que ver con una conducta por medio de la cual una persona priva de la vida a otra. Y esto implica que este concepto pues ya queda claro y definido para poderse utilizar y actualizar cuando se debe tomar una decisión al respecto. En la concepción más moderna, que es la que manejan las teorías pues contemporáneas, y bueno, pues digamos desde el siglo XX las consideraríamos contemporáneas del lenguaje, toda una serie de disciplinas que tienen que ver con la hermenéutica, que tienen que ver con las posiciones relativas a la semiótica, etcétera, le podríamos decir que es una concepción pragmática. Esta es una disciplina, también hay que entenderlo, que tuvo cambios muy importantes durante el siglo XX. Y por lo mismo, pues hay dos concepciones del lenguaje totalmente diferentes, entre las que partimos, por ejemplo, en el derecho, en las que tiene como base, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución, que son totalmente semánticas, y estas posiciones pragmáticas. Una posición pragmática del lenguaje implica que cuando nosotros analizamos un texto, ya sea oral, ya sea escrito, podríamos decir que las circunstancias, intenciones, actos del habla tienen que ver con lo que significa ese término. No nada más con una, digamos, definición de diccionario o una significación propia. Tiene que ver esto con circunstancias que rodean la aplicación de un texto, porque según lo que se nos dice, por ejemplo, en la hermenéutica, es que cuando cada uno de nosotros analiza un texto previo a su aplicación, hay una necesidad que nos plantea el caso. Y ese caso fija las circunstancias que le van a influir de alguna manera en el sentido de ese texto. Quiere decir que todas las circunstancias a través de las cuales nosotros tenemos que considerar para la aplicación de un texto tienen un impacto en lo que significa o no puede significar el mismo. Podríamos decir que la significación de un texto es más un resultado de lo que nosotros estamos viviendo y experimentando que de lo que nosotros podemos pensar.
Los textos significan algo, pero ese algo tiene que ver con nuestra vida propia, con nuestra experiencia, con nuestras necesidades concretas del momento, y no nada más con lo que algún autor en el pasado haya querido atribuirle al texto. Cada interpretación entonces implica una aportación de conocimientos y experiencias de quien interpreta. Aquí hay que entender algo que es muy importante. En estas significaciones modernas, en estas ideas modernas del lenguaje, en la concepciones pragmáticas, se entiende que el control del texto lo tiene el intérprete, no tanto el autor. Por eso siempre estas escuelas nos dicen que una vez que el texto existe, el texto ya tiene una independencia respecto a su autor. La idea de la hermenéutica, que entró muy claro en estos temas, nos dice lo siguiente: nunca íbamos a poder meter en la cabeza de alguien que se murió hace 500 años, como puede ser Cervantes, no nos podemos meter en su cabeza para saber qué quiso decir cuando expresó en su obra El Quijote tal o cual determinada circunstancia. Nunca vamos a poder saber qué pensaron los legisladores cuando emitieron X o Y ley, y de tal manera que nosotros pudiéramos llegar hasta su voluntad para poderla interpretar, como era la idea tradicional. Por el contrario, el texto existe y el texto objetivamente es lo que nosotros podemos interpretar. Y nosotros lo vamos a entender de una manera como las circunstancias del momento y como las necesidades de nuestra interpretación nos puedan marcar. Y eso es muy importante porque en esta escuela o en esta posición podríamos nosotros aplicar un dicho de la hermenéutica según el cual la interpretación es una actividad productiva y no meramente reproductiva de la voluntad de algún autor. Se trata, claro que sí, de apropiarse del texto, pero no de un texto original, no del texto como lo pudo haber entendido quien lo haya emitido en la época que lo emitió, bajo las circunstancias que lo emitió, sino más bien del texto actualizado de acuerdo con lo que mis propias concepciones me pueden dar a entender que el mismo significa, y sobre todo de acuerdo con las necesidades concretas de la actualidad para poder darle vigencia de la mejor manera al texto. De esta forma nos dice exactamente también la escuela de la hermenéutica que por eso es lo más regular es ver, por ejemplo, si nosotros pudiéramos seguir cualquier tema en la jurisprudencia de la quinta a la 10ª época, pues lo más regular es que vamos a ver que cambiaron los conceptos de significado, sin que haya cambiado quizás la letra. En muchos casos sí pudo haber reformas legislativas, pero en muchos casos no ha habido una reforma legislativa y por ejemplo, nosotros hoy entendemos que pues sí cambió la jerarquía normativa que establece el 133, cuando las jurisprudencias hasta la 9ª época nos decían que los tratados y la ley tenían la misma jerarquía. Y ahora de repente, sin agua va, en una nueva interpretación, nos dicen que ya no, que los tratados tienen, pues desde 1999, superior jerarquía que las leyes. Y así es precisamente la realidad de cualquier texto. Las interpretaciones se suceden con el tiempo, y esto implica que una vez que se han sucedido las interpretaciones, esto tiene que ver no tanto solo con el texto, sino con las circunstancias que rodean el texto y con las personas que interpretan. Por lo mismo nosotros vemos un fenómeno que nos dice la hermenéutica que se presenta de manera permanente y que tiene que ver con el hecho de que cada generación vuelve a reinterpretar nuevamente sus textos, porque las circunstancias de cada generación son diferentes, y esto implica entonces que para cada generación una constitución o un texto histórico significan cosas diferentes. Fíjense ustedes que algo que esta escuela, esta posición filosófica tiene muy claro, es que los textos no son para entenderse en abstracto. Los textos, y nosotros lo vemos muy claro con los textos jurídicos, pero textos de otro tipo, como textos religiosos o textos, por ejemplo, históricos,
tienen como función dar respuestas a necesidades prácticas. Al momento que las necesidades prácticas cambian, evidentemente que los textos también cambian, naturalmente van cambiando, porque las necesidades de cada época y de cada generación son totalmente diferentes entre sí, y esto implica entonces que lo que antes entendíamos que decía el texto no puede ser lo que hoy entendemos que significa el mismo. Una situación importante, también la vemos, por ejemplo, en todos los temas que cruzan los derechos humanos y cómo se han interpretado a lo largo de la historia de 2 siglos, es esto que llaman los prejuicios asimilados. Los prejuicios implican preconcepciones que nosotros tenemos del mundo. Pero esas preconcepciones que nosotros tenemos del mundo, y le podemos llamar prejuicios precisamente por eso, porque no son ideas, podríamos decir, que de alguna manera se encuentran corroboradas empíricamente, sino quiere decir que son ideas que nosotros consideramos como válidas y que en cada generación cambian. Ideas que tenemos, por ejemplo, sobre la función de los géneros en una sociedad, ideas que tenemos nosotros, por ejemplo, sobre qué temas deben ser públicos y qué temas deben ser privados. Todo esto ustedes verán que respecto a los derechos humanos van cambiando permanentemente. Y eso tiene que ver con prejuicios que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra formación y en que en cada generación se pueden ver impactados de manera diferente. Aquí vemos, por ejemplo, que hubo épocas en donde hubo prejuicios de tipo religioso muy claros y cualquier persona que se atreviera a tratar de refutarlos, pues era visto como una persona irracional o fuera de sentido. Pero esos prejuicios religiosos se superaron y ahora tenemos prejuicios de otros tipos. Aquí vean ustedes que lo importante es entender en esta concepción que la interpretación es una variable totalmente, podríamos decir, volátil en su resultado, precisamente porque las circunstancias, las personas y las necesidades de cada interpretación son diferentes. Y esto hace que no haya la garantía, como dice Ronald Dworkin, que 2 expertos en una determinada época sobre determinado tipo de textos puedan llegar o deban llegar a la misma conclusión. Por el contrario, dice, nosotros podemos ver en el derecho que siempre va a haber 2 expertos sobre la misma materia que tengan puntos de vista encontrados. Y ninguno de los 2 le va a poder decir al otro que su interpretación es la correcta y que la interpretación del otro es incorrecta. A lo más que podemos llegar es a decir, esa es la interpretación correcta para cada uno de ellos. Y al final, por eso se necesitan ciertos consensos en las interpretaciones. Esos consensos de los que hablábamos, pues digamos, en las últimas instancias de los juicios, en donde normalmente se requiere una discusión colegiada y se tienen que acordar ciertos sentidos válidos sobre los textos, porque no habría garantía que un único intérprete, siendo muy experto y siendo muy conocedor de los temas, pudiera llegar a lo que llaman mal por ahí algunos expertos en esta materia, a la única respuesta correcta. En materia de interpretación podemos descartar esta idea de la única respuesta correcta. No estamos hablando entonces, cuando nos referimos a la interpretación, según esta escuela, no estamos hablando de una operación de cálculo precisa, tipo como las que nos ponían en los ejercicios de lógica jurídica. De tal manera que nosotros, como decía aquella idea antigua de la seguridad jurídica, previamente a que se presente un caso, estemos seguros sobre cómo va a resolver el juez. Esa seguridad jurídica que le llamaban los no los autores antiguos, pero digamos autores del siglo pasado, seguridad jurídica de realización, ya no se sostiene hoy día. Hoy día la única seguridad jurídica es que nosotros tengamos las mismas condiciones, podríamos decir, las mismas garantías procesales para que se emita una decisión de manera correcta, respetando ciertos principios, pues, de equidad y de imparcialidad. Más de eso no podríamos nosotros, podríamos decir, que garantizar. Muy bien, fíjense ustedes
que en esta segunda parte, que este autor George Gadamer es uno de los autores más importantes de la hermenéutica, nos dice que la capacidad de comprensión es así una facultad fundamental de la persona que caracteriza su convivencia con los demás y actúa especialmente por la vía del lenguaje y del diálogo. Quiere decir que, en conclusión, podríamos mencionar que el entendimiento de un texto cruza no nada más aspectos racionales de nuestro cerebro, sino aspectos emocionales de nuestra vida diaria. Y esto implica que distintas generaciones, distintas personas que vienen de clases sociales diferentes, de credos diferentes, etcétera, pues tienen presupuestos interpretativos diferentes y por eso nunca va a haber, podríamos decir, una garantía única de un resultado correcto para aquí poder decir que llegar a esa única respuesta correcta. Aquí lo que podemos decir es que, según lo que dice la teoría de la hermenéutica, el intérprete antes de entrar en contacto con el texto ya tiene preguntas, una sospecha ideológica, prejuicios y presupuestos. El intérprete, esta es una de las posiciones básicas de la postura pragmática. Todas las interpretaciones son en gran medida subjetivas. Aquel ideal de una interpretación de tipo objetivo queda hoy visto por estas escuelas como una fantasía, podríamos decirlo de esta manera. Porque cada vez que un texto se introduce al aparato de conocimiento de una persona, esta persona hace intervenir en su actividad interpretativa pues todas sus circunstancias particulares de vida, todos sus conocimientos, todos sus presupuestos de vida, y eso hace entonces que no podamos entender objetivamente un texto, porque la interpretación se hace de manera subjetiva y esa subjetividad va a contaminar el resultado interpretativo. Ya no es posible entender, como se entendía en las escuelas clásicas, que la interpretación puede ser objetiva o subjetiva dependiendo cómo la hagamos, sino necesariamente toda interpretación tiene algo de subjetivo. El texto le debe proporcionar al intérprete un número infinito de significados. Ustedes se darán cuenta que esto es precisamente lo que se presupone en este concepto moderno, de lo que llamamos hoy día la interpretación conforme. Se parte de la idea que cualquier texto puede tener varios significados, y lo que la interpretación conforme nos dice es que hay que escoger aquel que pueda resultar más consistente con el texto constitucional o con alguna disposición del mismo documento. Y al final, algo que también se menciona mucho con esta idea, es que si lo viéramos a mayor detalle, toda interpretación es una reconstrucción que hace alguien de un texto. No es una reproducción de un texto, es una reconstrucción. Yo reconstruyo mis textos, los textos, de acuerdo con todo lo que yo soy. Evidentemente, con principios racionales, con conocimientos, con formación, con experiencia, pero también, pues sobre todo ustedes lo verán con este tema que se llama hoy día la valoración, también con situaciones emocionales, ¿no? Con aspectos emocionales que me permiten guiar la interpretación o la aplicación normativa de una u otra forma. Por otra parte, les podría mencionar a ustedes que para cada uno de nosotros nuestro resultado interpretativo va a ser correcto, porque al final nosotros nos vemos a nosotros como cada uno de nosotros piensa, pues nos vemos totalmente racionales. Pero bueno, eso es nuestra propia imagen de nosotros mismos, como cuando nos vemos en un espejo y decimos, no, pues qué guapos somos, ¿no? Pero aquí el tema no es tan importante que nosotros nos consideremos muy guapos o muy feos, sino es como nos ven los demás. Y este es el tema que se hace complejo, porque ahí al final del día podemos decir que
acabamos en subjetividades, y por eso fíjense ustedes que la respuesta de los procesos modernos es sabia en este sentido. No va a haber una interpretación que resulte última y obligatoria por racional. Porque si tratáramos de obtener una interpretación que resultara válida por racional, nunca acabaríamos el juego. Siempre sería posible ofrecer nuevos argumentos para demostrar que hay una interpretación que puede ser más racional que la que estamos sosteniendo en el presente. Entonces, por eso la solución de los procesos modernos es que hay una última, que sea racional o irracional, es la que emite un tribunal que se supone que es el de mayor jerarquía, y pues ahí se acaba el juego. No es una solución racional, al final es una solución de autoridad. Y no es una solución racional precisamente porque no habría forma de poder llegar a una solución, a la solución más racional, aceptable para todos por igual. Fíjense ustedes que en este sentido lo que podemos decir es que la interpretación no significa la búsqueda de un sentido preexistente, de acuerdo con lo que establece esa escuela, sino más bien la posición de sentido al servicio de la voluntad del poder, no entendido del poder en mala lid, ¿no?, o de la arbitrariedad, sino del poder en la necesidad, pues digamos, de este órgano que tiene como función establecer criterios de actuación para la población y establecer cierto orden social. Entonces, podríamos decir que la interpretación al final del día, igual en este que en otros temas, lo que busca es servirle al poder de la mejor manera para que se pueda pues encontrar de una manera pues razonable un orden social válido. Podremos decir entonces que la interpretación entonces es más que una técnica para desentrañar sentido, una técnica de exposición de lo que para alguna persona que tiene cierta calidad o cierta capacidad significa un texto bajo determinada circunstancia. Aquí nos dice Gadamer que la interpretación es lo que ofrece la mediación nunca perfecta entre el hombre y el mundo. Esto es algo que debemos entenderlo de esta manera. Nosotros somos mediadores entre el texto y su significado. Y en este sentido, la única inmediatez y el único dato real es que comprendemos algo como algo. O sea, al final nosotros no podemos reproducir nunca lo que el autor quiso que quisiéramos entender, porque era una persona diferente, que tenía circunstancias diferentes y que vivía en otra época. Y nosotros tenemos ante nosotros que resolver problemas modernos que nosotros mismos, porque somos personas de otra generación y de otras características, pues entendemos diferente. Aquí podemos decir que pues la interpretación no es un recurso complementario del conocimiento, como si la interpretación fuera una herramienta para tratar de entender esa significación objetiva del texto, sino más bien la interpretación es una forma de reconstruir un texto de acuerdo a unas necesidades prácticas del mundo moderno y de nosotros mismos. Fíjense ustedes que podríamos continuar con varios pasajes de Gadamer, pero vamos a brincárnoslo, ya ponemos como último este. Y aquí lo que dice Gadamer es que la escritura que no permite comunicar al lector la búsqueda y el hallazgo de las palabras debe abrir en el texto mismo, de algún modo, un horizonte de interpretación y comprensión que el lector ha de llenar de contenido. Esto es así si lo quisiéramos representar plásticamente. En esta idea de la interpretación podemos nosotros decir que si lo pusiéramos en comparación con las escuelas anteriores, con las escuelas más semánticas, las escuelas anteriores nos trataban de representar el proceso de interpretación
como un camino que deberíamos de seguir, siempre por el mismo sendero, siempre con las mismas señales, para llegar siempre al mismo lugar correcto. Las escuelas pragmáticas nos dicen más bien que nosotros debemos entender al texto y a la manera de entenderlo más como una brújula que nos puede indicar por dónde está el norte o el sur, por dónde deberíamos ir para resolver una determinada controversia, si es un texto jurídico, pero que nunca va a tener todos los detalles que nosotros pudiéramos tener para encontrar la única respuesta correcta. Todo eso lo vamos a tener que reconstruir nosotros, lo vamos a tener que crear nosotros, lo vamos a tener que armar nosotros. A lo más que nos va a poder ayudar el texto es a encontrar una orientación por donde nosotros deberíamos de transitar para encontrar una decisión correcta. Sí, sí, claro. ¿Y qué pasa cuando realmente hay la oportunidad de preguntarle al creador del texto, de la norma, y cuando él te responde la interpretación ya es vinculante? No, mira, es buena la pregunta. Hoy día se entiende que por lo menos en la práctica jurídica, los materiales legislativos, que serían lo más a lo que nos podríamos acercar, porque prácticamente no se hace este ejercicio así como tú lo mencionas, en donde un tribunal se acerque, por ejemplo, al Congreso y le pregunte a las dos cámaras, a ver, tú dime qué quisiste decir. A lo más que nos acercamos es a los materiales legislativos, para ver qué quiso decir. Aún así, en la teoría moderna de la interpretación se entiende que estos son recursos complementarios. Que incluso aunque el autor del texto estuviera totalmente en contra y lo pudiera manifestar, eso no destruye una interpretación vinculante. Entonces, la idea es, en el mundo moderno y en esta idea pues, de interpretación objetiva y pragmática, es que el texto, una vez que se emite, es independiente de su autor. Y lo que debemos nosotros interpretar es el texto, con toda esta reestructura que nosotros le hacemos, a través de nuestra subjetividad. No sé si contesté. Sí, no, es que en el 2004 recuerdo un asunto ahí de Veracruz, donde al interpretar, mejor dicho, establece una regla, una fórmula de asignación de representación proporcional, una legislatura, y pone una barrera legal, un límite legal de asignación al partido mayoritario. Entonces, a partir de ahí, como sucede que un partido político, en este caso el PAN, tiene 14 diputaciones, no me recuerdo, y obtiene 900,000 votos. El PRI obtiene 13 diputaciones, pero 1,000,000 de votos. Entonces, al partido que le aplicaran, primero que nada, interpretaran quién era el mayoritario, por fórmula los dos tenían que asignarse 7 diputaciones de representación proporcional, por fórmula, pero por límite legal solamente podía tener 5, y había que ver quién era el partido político mayoritario. Entonces, el Congreso del Estado, que era el mismo, que acababa de establecer el artículo, pues dice, voy a hacer una interpretación auténtica de lo que yo quise decir. Y entonces, evidentemente, esa interpretación pues tiene un poco sesgada, en el sentido de que pues la legislatura en ese creo que era a favor del PRI, y dijo, pues mayoritario es el que tuvo más curules, en este caso el PAN, ¿no? Pues aplica la regla, ¿no? Pero era el mismo creador de la norma, ¿no? El que en un ejercicio auténtico estaba desempeñando lo que había querido decir, ¿no? El asunto, no recuerdo, lo interpretó el Consejo General del Instituto Electoral, lo interpretó la Sala Electoral de Veracruz, lo interpretó la Sala Superior y lo interpretó la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la pregunta sería, ¿sí se tomó en cuenta lo que dijo el Congreso? A eso iba. En la acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte lo invalidó. Dijo, no es cierto, ¿no? No quisiste decir eso. Sí, básicamente le dijo eso, ¿no? En el contexto de la interpretación, lo que había querido decir, que realmente iba contra el sistema. Pues por tal motivo, eso que quiso decir no pudo haber sido dicho de esa manera. Muy bien, muy bien. Y entonces invalidó el decreto de interpretación auténtica y validaron la Sala Superior, que fue la última instancia,
a la que pudieron acudir y que realmente tenía esa fuerza vinculante de interpretación, señaló que por partido mayoritario debía entenderse aquel partido que, sumadas la asignación de diputados de MR y RP, no tuvieran más de tantos diputados. A eso conclusión. Pero fíjate que es un excelente ejemplo ese, que por una parte, muy raro que se presente en un sistema jurídico que intervenga un Congreso sobre cómo se le está interpretando a su norma, y por otra parte, de manera interesante, por otra parte, cómo al final se demuestra que el texto ya tiene una independencia del autor, de tal manera que aunque intervino el autor, el intérprete le dice, no puede ser tu texto así. El texto tiene otro significado. Es que además permitir un sistema de esa naturaleza me parece que iría en contra de los principios de independencia. Totalmente, de funciones, de división de funciones, sí. Le rogamos a los compañeros, le recordamos que estamos transmitiendo por internet. Si no, tomamos el micrófono, las participaciones no se van a poder. Muy bien, Sí, perfecto, sí. sí, le decía, me parece que un esquema de esta naturaleza iría en perjuicio de los principios de imparcialidad e independencia del juzgador Sí, al claro. momento de terminar. Es que me parecería absurdo que en cada ejercicio tuviéramos que acudir al creador de la ley. Sí, sí, es un tema interesante pues que como ejemplo es excelente. A ver si luego me pasas la referencia del caso, porque sí sería interesante analizarlo. En este sentido, también marca cómo se entiende en la práctica que el texto es independiente de su autor y que el texto tiene su propia autonomía frente a su autor, y que el intérprete oficial es el que dice y que no. De tal manera que es un muy buen ejemplo para que entendamos también esto que había planteado la posición pragmática, en el sentido que el poder lo tiene en un texto su intérprete y no su autor. Entonces, lo que dice el intérprete que dice, eso es lo que dice. Por eso hay un famoso dicho de la escuela realista de los Estados Unidos que dice, ¿qué es la Constitución? Esa sería la pregunta. Y la respuesta es, la Constitución es lo que los jueces dicen que es. No es lo que la Constitución dice. Lo que los jueces dicen que es, eso es. Muy bien. Fíjense ustedes que ya entrando a aspectos jurídicos, hay una primera propuesta en materia de interpretación que nos dice que tenemos 3 tipos de interpretación. Esta es una propuesta que nos hace Guastini, y a partir de aquí podemos ir viendo la pregunta que subyace al tema, a la pregunta del tema. Nos dice Guastini que puede haber una teoría cognitiva de interpretación, y cuando habla de teoría cognitiva implica que cuando interpretamos, nosotros lo que hacemos es conocer lo que ya está en el texto. Esta teoría tendría un parentesco con las teorías semánticas, porque de lo que se trata es, como dice García Maínez, de desentrañar lo que dice el texto. Luego tendríamos una teoría escéptica que nos dice, según Guastini, que es más bien la actividad de interpretación implica valorar y decidir. Y esto ya implica no reproducir. Implica mucho más un posicionamiento personal frente a un texto, y ese posicionamiento personal trasciende en mucho a lo que dice la letra de la ley. Y luego él dice que podría haber casos en donde usáramos una u otra, y me parece que es una posición acertada, porque fíjense ustedes que respecto también a la pregunta de la ponencia, esta posición intermedia quizás sería realista o más realista que una posición extrema, ya sea escéptica o semántica. Porque si nos dicen por una parte que interpretar es desentrañar, recuperar o conocer un sentido que ya tiene el texto. Por otra parte nos dicen no, es reconstruir el texto, es rehacer el texto y darle un sentido actual, un sentido que responda a necesidades prácticas de hoy día. La teoría intermedia nos dice es que las posiciones
ante las que nos pueden poner distintas normas pueden ser ante una u otra. Yo puedo poner este caso para que lo veamos. Por ejemplo, si a mí me dice una disposición constitucional que la Cámara de Diputados se integra con 500 miembros, me parece que sería muy aventurado que yo reconstruyera escépticamente y dijera, pues 501, porque a lo mejor yo alcanzo mi curul ahí, ¿no? Entonces, o si alguien me cae, que yo dijera 399, sí. Quizá 501 no, pero 498 sí. Y aquí esto incide particularmente en nuestra materia, porque en materia electoral hay muchas reglas que parecieran ser que de saque no tienen una interpretación más que cognitiva, sí. Y en el contexto de las circunstancias, las normas se vuelven derrotables. Y este ejemplo que manejaba ustedes es sustancialmente objetivo para este tema. Y es una circunstancia que se planteó desde el año 2000, que se planteó cuando las fórmulas de representación proporcional hablaban de que los congresos se integrarían hasta con 18 diputados por el principio de representación proporcional. Y entonces había la interpretación que decían, bueno, 18 más 12 son 30, tienen que ser 30, ¿no? Y había otra interpretación que decía, no, bueno, es que la palabra hasta tiene su alcance, que implica que no necesariamente debemos llegar hasta los 30. Y en este caso particular, y más ahorita en el escenario en el que vamos a entrar nosotros con la cuestión de la reelección, es el Congreso se integra con 500 diputados. Ciertamente, el problema es que hay que ver qué vamos a hacer cuando estemos en esquema de reelección, porque no hay reglas que estén previstas para ver qué tienen que hacer esos legisladores para competir en el nuevo proceso electoral. Entonces, vamos a romper el Congreso de los 500 integrantes, porque algunos se van a competir y el suplente pues también se va en la fórmula y entonces se declaran curules vacías ahí. Entonces como que hay muchas interpretaciones que todavía necesariamente a lo mejor, y yo llegaría al extremo, a lo mejor diríamos 501 no sería aceptable porque digamos que hay un límite constitucional que forma parte del coto vedado para entrar a 501. Pero sí nos permite una interpretación a lo mejor marginal hacia abajo. Bueno, o al menos esa es la visión que yo tendría. Sí, aquí, fíjense que lo interesante es que habrá casos donde se pueda hacer cognitiva, igual me refería a este caso de los 501, como me puedo referir a los casos de mayoría de edad o algunas situaciones que son muy precisas y que difícilmente yo pudiera reconstruir un concepto como el de mayoría de edad para que alguien que tiene 17 valiera como si tuviera 18, ¿no? Sin embargo, en el normal de los casos tendríamos que estar por una teoría más bien escéptica. Una teoría en donde al final cuando interpretamos estamos reconstruyendo y los sentidos nunca son fijos. Los sentidos dependen mucho de circunstancias muy particulares y, por ejemplo, como nos planteaba el magistrado, si intervienen nuevas variables, como en este caso, reelección, cambia todo el esquema que estamos presuponiendo de aplicación y eso hace que tengamos que ser totalmente constructivos porque nos dice que hay muchas lagunas, hay reglas que hacen falta y pues esas reglas no pueden obviar una decisión. La decisión se tiene que tomar y el que tome la decisión pues va a tener que actuar de manera escéptica en esta idea de Guastini. Fíjense ustedes que hoy día podríamos decir que pasando otras variables de interpretación jurídica, ya hemos superado esta concepción de la interpretación restringida y hemos pasado más bien a una interpretación amplia. La interpretación restringida es la que prevé textualmente el artículo 14 cuando nos establece que si las normas son claras se aplican a la letra y si no lo son se aplican a la interpretación. A la letra o a su interpretación implica una variable en donde no siempre se interpretan las normas.
Esta es una idea que le llamamos concepción restringida y que sí supone una idea totalmente semántica en el sentido de decir las normas ya tienen una significación y solo que el legislador no haya sido suficientemente clara, podemos interpretarlas a través de una interpretación constructiva, podríamos decir. Hoy día ya más bien estamos en una idea en donde se reconoce que todas las normas se tienen que interpretar. Y se tienen que interpretar sobre todo porque no nada más significa una norma por lo que dice su texto, sobre todo por lo que dice su contexto. Entonces, cuando hacemos la correlación entre distintas normas, pues ya resulta que una norma que decía originalmente que sí, pues ahora siempre dice que no. Y entonces el artículo 133 nos decía que sí, que los jueces sí tenían que, los jueces de los estados sí tenían que interpretar la Constitución y aplicarla sobre las normas de sus estados, pero en una jurisprudencia que estuvo como 70 años vigente nos decía que no, que porque si correlacionábamos otras disposiciones de la Constitución, parecía que decía que no, ahora han vuelto a decir que siempre sí. A ver el micrófono, por favor, para que puedan oír. Gracias. Pareciera que hay una ola de interpretación distinta, ¿no? Como que transitamos de una época en la que la justificación y la legitimación de la interpretación estaba en si te acercabas o te alejabas de lo que pudiera haber tratado de decir el legislador. Y ahora cada vez transitamos más y nos alejamos más de esa postura a lo que usted acaba de decir, a una reconstrucción. Me parece que esto también tiene que variar en cuanto a cuáles pueden ser los resortes que pueden legitimar o no ese sentido interpretativo y la reconstrucción que se hace la norma. ¿Cómo pudieran estar variando esos resortes de legitimación de la interpretación? Bueno, es buena la pregunta, totalmente filosófica, pero muy importante tenerla en claro. Es que anteriormente se entendía, había unos presupuestos que hoy se entienden que no son correctos. En primer lugar, se entendía que el legislador sí podía ofertarnos un cuerpo de normas completas, que pudieran regular todos los posibles casos que se pudieran presentar problemáticos en el futuro. Y que el juez entonces lo único que tenía que hacer era actualizar los contenidos normativos que establecía el legislador. O sea, el juez era solamente un aplicador de la norma. Hoy día tenemos una idea filosófica según la cual nos dicen el derecho esencialmente tiene sus lagunas, esencialmente. No es posible evitar las lagunas, no es como nos decían la doctrina anterior, es un defecto del legislador, no. Esencialmente no las puede quitar. Nos dice, por ejemplo, Niklas Luhmann, el derecho está en esta problemática, ante esta disyuntiva. Tiene que resolver problemas complejos, pero las normas no se pueden redactar de manera compleja, se tienen que redactar de una manera simple. Esta simplicidad para resolver problemas complejos nos trae siempre la necesidad de una reconstrucción. Aquí el punto es el siguiente, ya mucho más aterrizado. Eso sería desde el punto de vista del conocimiento, pero desde el punto de vista de la aplicación jurídica tendría que ver con lo siguiente. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Sirve para aplicar normas? O sea, prácticamente nosotros diríamos, el único principio, el único objetivo que debe tener el derecho es el principio de legalidad, actualizar normas, o el Estado de Derecho es mucho más amplio que el principio de legalidad. Y también hay unas variables implícitas hoy día en los derechos humanos que tienen que ver con temas de justicia, que van más allá de la simple legalidad. Si estuviéramos en esta segunda posición, tendríamos que decir que sí, el aplicador debe de tener mucho más margen de acción. Porque si el principio de legalidad no es lo único
que rige en un Estado de Derecho, si además del principio de legalidad hay toda una serie de valores de justicia que tenemos implícitas en los derechos humanos y en otros principios del Estado moderno, tendríamos que permitir que el aplicador los considerara incluso a veces contra la letra de la ley para poder encontrar una solución más adecuada a las necesidades del Estado de Derecho. Por ejemplo, es buena tu pregunta, ¿cómo un caso concreto? Por ejemplo, hoy día nos dice la Constitución, interpretas de manera conforme. Voy a hacer un lado el principio de legalidad que dice el artículo 14. Ley exactamente aplicable, para afuera. Interpretar de manera conforme quiere decir que yo le debo dar a la ley una viabilidad de acuerdo con un derecho humano que está detrás, pero que no lo puedo ver en la letra de la ley. Esto necesariamente implica una reconstrucción. Y, por ejemplo, de otra materia, una tesis que nos dice, sí se pueden establecer, hay una plena libertad de intereses en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero más atrás de eso, hay una norma general que nos dice, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hay una norma que nos prohíbe la usura. Pero ni siquiera está definido qué es eso de la usura, ni cómo funciona. Hay que hacer una reconstrucción muy compleja, porque esa es una palabrita ahí suelta. ¿Cómo pongo en tono los intereses que permite la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito con esta palabrita que nos dice una norma de la Convención Americana, creo que es 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y así yo le puedo dar el connotado más acorde con los derechos humanos? Es legítimo porque al final la misma artículo primero de la Constitución me está obligando a aplicar normas de derechos humanos. Es legítimo aunque rompí el principio de legalidad. Esta sería más o menos en una situación la solución que yo vería. O sea, tendríamos que tener claros para nosotros mismos, sin que yo piense que yo tengo la razón. Cada uno de nosotros debería de tener claro para nosotros mismos cuál es nuestra función y qué es lo que debemos de hacer de acuerdo con la misma. Perdón. A ver, micrófono, por favor. Perdón. ¿Hasta dónde alcanza esa libertad interpretativa? Mi pregunta es, porque de repente vemos, sin citar al Tribunal Electoral, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos vemos criterios de muy avanzada y de repente se echan para atrás. En el caso Memo les echaron para atrás en el tema de libertad de expresión, en el tema de agotamiento de los recursos de jurisdicción internas van del tingo al tango, no tienen claridad en unas cosas, dicen una cosa, luego dicen otra. ¿Hasta dónde alcanza la libertad interpretativa entonces? Es que aquí, miren, esto es lo complejo y es lo que trata de considerar una posición meramente pragmática. Lo complejo tiene que ver no nada más con lo racional. Estoy de acuerdo que si nosotros nos ponemos aquí, en este foro, en este lugar cerrado, sin que salga de aquí, a hacer ejercicios, es totalmente diferente si lo hacemos allá arriba en las respectivas salas y sabemos cuál es el efecto social, político, que va a pasar si decimos esto o aquello. Esto ya cambia nuestro contexto totalmente. Entonces, aquí el tema que nos debe quedar muy claro es que no estamos fuera del mundo y no podemos hacer un diseño ideal de cómo debería funcionar el mundo. Estamos más bien dentro de una realidad con ciertas características de las que no nos vamos a poder aislar. La libertad va a llegar hasta donde racionalmente, prudencialmente tú mismo, porque no hay una regla objetiva, tú digas, yo debo llegar hasta aquí. Pero esto implica que en cada caso va a ser diferente, porque quizás habrá un tema, en una decisión que tú tuvieras que tomar, que afecte a Juan Pérez allá en el municipio X, o habrá un tema que afecte a un partido político muy poderoso.
Y eso hará que tú tomes una decisión a veces de una forma o de otra, sin que eso sea irresponsable. Eso es lo que precisamente Aristóteles llamaba la prudencia. Estamos en un contexto donde no todo puede ser una regla, podríamos decir, una regla rígida para todos por igual. Hay que considerar, porque como dice Aristóteles, la regla que en general es buena puede resultar para un caso perniciosa. De ti depende hasta dónde la vas a aplicar y hasta dónde no, dependiendo en qué circunstancia. Y esto es algo pues que no puede haber más que reglas, principios muy generales como este de la prudencia, pero no es raro a un tribunal, ni aquí ni a ningún otro, pues que dé un pasito para atrás y otro para adelante. Y hay que entender que pues es que está en medio de una circunstancia compleja y que no es tan sencillo resolverlo todo de manera racional. Como si nosotros dijéramos, pues de manera racional hace falta más vialidades en la ciudad, pues tiren toda la colonia X y hagan ahí una avenida gigante por el bien común. Esto es difícil en la práctica, lo podemos aquí diseñar muy bien, pero en la práctica ir a la colonia y decirles vamos a tirar tu casa porque hace falta una vialidad ya es algo muy complejo, ¿no? Y esto es exacto, no hay un punto fijo, podríamos decir, ya depende de cada persona, de acuerdo con su propio criterio, hasta dónde pueda llegar y hasta dónde no. Sí, a ver, sí. En el hilo argumentativo que nos expresó ahorita dijo una cuestión muy clara, ¿no? Los principios. Y yo a lo mejor quisiera replantear la pregunta que le hice. Podríamos decir, ¿cuándo podremos encontrarnos un indicador de que la creatividad del juez ya no es legítima? O sea, en este nuevo panorama donde hace una reconstrucción de las normas, ¿cuándo ya empiezas a rayar en ese límite donde esa creatividad ya no puede entenderse legítima? Muy bien. Y pienso, por ejemplo, en un asunto que se tuvo aquí en la sala, donde estamos acostumbrados mucho a los principios expresos que puedes extraer de la Constitución, pero se lleva a una interpretación donde se hizo ya una extracción de un principio implícito que no estaba expreso en la Constitución, se le llamó lealtad o institucionalización partidaria, tratándose de aquellos candidatos que cambian de partido político. Entonces, ahí por ejemplo no había una cuestión expresa, entonces ahí de alguna forma si hay alguna forma de poder indicar o identificar cuándo sí estás todavía dentro de ese parámetro y cuándo te puedes estar alejando ya de eso. Sí, aquí estamos en un tema que es siempre el límite muy difícil de establecer hasta dónde puede ser discrecional y hasta dónde arbitrario. Esa es la línea importante. Yo diría lo siguiente: en la medida en que una decisión se pueda justificar con base en el sistema jurídico, explícito o implícito, estás en la legitimidad. Si en cambio no se puede justificar ya, porque las justificaciones que tú des no admiten un examen de acuerdo con principios superiores o con normas expresas de aplicación necesaria, estarías ya en la arbitrariedad. Yo entiendo que sí tenemos siempre esa necesidad de tenerlo claro, pero la situación es que en la práctica es muy difícil tener un criterio preciso. Porque en general yo te podría decir, si se deja legitimar por derechos humanos o por teoría de legalidad, estás adentro. Pero muchas veces el tema es lo mismo que tú decidas o lo que yo decida, puede ser que tú lo justifiques bien y yo no. Entonces ya lo mío es arbitrario y lo tuyo ya no. Es un problema de cómo lo justificas. Al término del día puede ser un problema precisamente de motivación o fundamentación. Tú lo sabes hacer mejor que yo y podemos decidir exactamente lo mismo. El tema entonces no se deja resolver de una manera muy clara, pero yo podría decir, si se puede justificar razonablemente con base en el sistema jurídico vigente,
las ideas modernas que tenemos, derechos humanos y legalidad, puede pasar. Si no se deja justificar, es ilegítimo o arbitrario. Muy bien. Gracias, doctor. Y quisiera compartir un poquito mi visión sobre lo que usted planteaba en el sentido de cuál era la función del derecho, en cuanto a si existía un tema de aplicación irrestricta de la legalidad. Y pareciera ser que estamos más orientados hacia que la función del derecho es una herramienta para tutela de derechos, aunque esto suene un tanto cuanto redundante. Pero un aspecto que yo quisiera preguntarle es que en muchas ocasiones se entra en una confusión entre lo que es el contexto fáctico de aplicación de la norma y lo que es la interpretación de la norma. Y, por ejemplo, en el caso usted que planteaba de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, me parece que no sucumbe el principio de legalidad, en atención a que lo que nosotros detectemos en ese caso que se trata de usura, al asumir el carácter de usura, pierde el carácter de interés. Entonces, ya no estamos en un escenario de aplicación exacta de la ley, porque no se trata de una figura de interés, sino ya se trata de usura. Entonces, la ley en ese aspecto ya no resulta aplicable, no porque sucumba la legalidad, sino porque el contexto fáctico de las cosas provocaron un estado alternativo que escapa a la hipótesis de la ley, que resulta total y absolutamente aplicable al caso, si se tratara de interés, no de usura. Y un aspecto importante de lo que planteó Luis, a mí me parece que la creatividad del juez deja de ser legítima, y coincido con la posición que usted formuló, pero también yo iría a un tema de cuando invade aspectos ya del coto vedado. O sea, cuando incide ya en aspectos de sustantivos de la creación del Estado, cuando de pronto un juez quiere establecer una monarquía porque resulta ser razonable y proporcional, y aunque haga una argumentación y una motivación, pero pretende cambiar el orden constitucional, me parece que eso ya escapa a las atribuciones o a las facultades que podría tener un juez. O el decir, el Congreso no va a tener 500 diputados, a partir de mañana el Congreso tiene 120, porque es un pueblo pobre, necesitamos recursos para otra cosa. Entonces, pues es proporcional que en este momento yo decida que la distritación en el país se ejecute de una forma distinta y va a haber, y en una sentencia construyo yo un orden constitucional totalmente distinto. Me parece que ahí la creatividad del juez, aun cuando encontrara soporte en algunos apoyos de los principios relevantes del sistema, sería total y absolutamente injustificada al momento de invadir el coto vedado que le da sustento a su legitimidad como juez. Y un aspecto muy claro para poder discernir cuando una decisión es arbitraria o cuando es una decisión, cuando es una cuestión de arbitrio o una cuestión de arbitrariedad, pues es necesariamente acudir a la motivación, que no necesariamente implica el aventar 297 páginas de razones, sino más bien el expresar los motivos que hacen aplicable la ponderación o la situación que está prevista en la ley en el caso concreto. Entonces, lo que yo quería preguntarle es ¿qué tanto es aceptable que, poco por lo que preguntaba el señor Jiménez, que en el contexto fáctico de las cosas, las interpretaciones que se asuman, no tanto atendiendo a los titulares de derecho que están en juego, sino al contexto fáctico y atendiendo incluso un tema de ética judicial a las consecuencias o previsibilidad de las consecuencias que puede tener una decisión judicial, pues un tribunal puede tomar una determinación siempre a lo mejor dando un paso de costado o incluso pues tomando una decisión de una nueva reflexión. Bueno, el tema es un tema delicado y de hecho se ha presentado varias veces en casos extremos. Yo me acuerdo la historia de un futbolista de Estados Unidos, un señor Simpson, que asesinó a la ex esposa. Al final, con todas las evidencias en contra, el hombre salió absuelto.
La justificación era bastante exagerada porque decían que como uno de los policías que llegó a tomar evidencia en la casa, allá cuando era adolescente, perteneció a un grupo racista, ya esa prueba no valía. Y esa prueba era fundamental porque creo que eran los guantes que él había usado, y entonces fue exonerado. Todas las pruebas estaban en contra, el arma, la presencia, todo estaba en contra. El señor salió a la calle, fue exonerado. En un periódico norteamericano, en el US Today, decía algo así como, pues, las maneras tan absurdas que tiene la justicia, porque tenemos que exonerar a una persona de color, que además nunca hizo nada por las personas de su género, por tantos años que hemos sido injustos con las personas de color. Pero además, ahí viene el problema de la consecuencia. Había una guerra civil si lo condenaban. Había grupos de militantes que ya habían hecho desmanes en ciertas ciudades y ya había habido varios muertos, pero ya estaba anunciada una guerra civil en Los Ángeles si lo condenaban. El juez tenía que determinar cuál era el bien mayor o cuál era el mal menor. Al final lo exoneraron. Por una vía alterna, por la vía civil, le metieron $5 millones de indemnización para las víctimas. O sea que al final dijeron, bueno, sí, pero no. Entonces civilmente sí es condenable, pero penalmente no. Pero el tema era un problema de una revuelta civil. Yo me imagino, nos vamos tú y yo, vamos a hacer lo que hace la gente en la carretera México-Acapulco, en Chilpancingo. A ti y a mí nos condenan luego. Ahora, el mal menor quizás en esos casos es pues dejar que se roben el dinero de las casetas y todos los desmanes que hacen. Yo creo que no es un tema fácil, pero lo entiendo desde un punto de vista pragmático. Que hay casos, no aquí, en todo el mundo, en el derecho internacional, donde hay que dejar pasar ciertas cosas porque quizás de hecho sería peor la solución que la aplicación normativa. Muy bien, yo creo que por el tiempo vamos a entrar ya a una ronda de preguntas para todo lo que se haya quedado pendiente, y entonces podríamos comenzar contigo. Sí, buenos días, doctor. Lo que estabas poniendo para mí es un poquito muy inquietante. Sobre todo la parte de, desde que exponía la parte pragmática, tenía la misma duda que Alfonso, es dónde están los límites. Pareciera que así en abstracto, claro, en un contexto quizás político, tal vez sea válido, ¿no? Si llevamos ese ejercicio interpretativo al ámbito jurisdiccional, me parece que hay ciertos límites congruencia, ¿no? Aquí, racionalidad para poder controlar el pensamiento del... Fíjese que hay un tema que es interesante de lo que estás planteando. Te hago una pequeña interrupción. Si podemos separar lo político de lo jurídico, esa es una de las grandes inquietudes que tienen las teorías que están detrás de esto. Ronald Dworkin nos dice, no se puede. Derecho, moral y política son parte de lo mismo. No las puedes separar. Pero esa es la posición de él. Sí, bueno. Todo el positivismo te dice, lo tienes que separar. Así es. Luhmann, ¿no? Cuando prevalece, bueno, sí, prevalece uno sobre el otro. Quizás a mí lo que más me inquieta es la parte, esto último incluso que usted comentaba, ¿no? No sé si hay un caso de un expresidente donde se dijo, sí, es responsable, sí, cometió la infracción, pero por estas circunstancias no se le puede sancionar. O sea, y ahí este pragmatismo también se ve reflejado por una manera distinta, ¿no? Es decir, o sea, el caso que usted pone de O.J. Simpson, no sé qué tan válido sea, ¿no? Como a veces lo dice Duncan Kennedy, o sea, decir, sabes que, bueno,
es que si eres culpable, pues te vamos a dejar libre porque esto va a propiciar una guerra civil. Al final del día sigue siendo pragmatismo, pero por lo menos, no estoy diciendo que sea mejor, pero así o con lo que usted pone en la mesa, a mí me da en lo particular, por lo menos para decir, bueno, pues estas son las razones. Porque es lo que decía Alfonso, o sea, quizás lo preocupante no es, en el caso ya concreto de un órgano jurisdiccional, y donde desde luego puede haber variables políticas, o de otra índole social, económica, etcétera. Cuando usted dijo, no es lo mismo un caso para una persona de una comunidad de un partido poderoso. Híjole, es que el tema acá es, por si por lo menos entendieras, o por lo menos se pudiera entender por qué se decide de una manera o de otra, porque al final del día es ponderar estos principios de congruencia, de seguridad jurídica, de igualdad, ¿no? Ante aquellos justiciables que dicen, bueno, en situaciones similares, este caso se ha resuelto de una manera. Yo vengo y planteo una situación que sí, desde luego va a tener variables fácticas de mayor o menor grado, porque el criterio no fue, por lo menos uno similar, ¿no? O en cuestiones aparentemente idénticas, ¿por qué no fue el mismo? Se varía el criterio, o se resuelve de una manera pragmática, pero no hay una explicación. Sí. Y me parece que eso es lo que genera, y ahí conecto con el tema que plantea Luis, esa deslegitimación desde un punto de vista intrínseco, ¿no? Lo que el magistrado dice que es una legitimación un poquito más estructural, pero desde un punto de vista intrínseco es, ¿y por qué? Y me parece que eso es lo que desconcierta un poco, porque al final del día, sobre todo jueces o tribunales constitucionales o terminales, tienen también esta, se puede decir, obligación, ¿no?, de darle sentido al derecho, de darle sentido a muchas problemáticas sociales, de tratar de ajustar el sistema a una realidad, porque si no lo dice un tribunal constitucional o un tribunal terminal, ¿quién lo va a decir, no? Esa también es, o sea, juegan una serie de principios que me parece que tienen que ponderar y que me parece que desde el punto de vista jurídico sí deben de tratarse de respetar en la mayor medida posible en cada caso concreto estas limitantes, porque si no ya no es muy particularmente ya no sería libertad interpretativa, sino libertinaje interpretativo, ¿no? O sea, es ya ir para allá, para acá, y no saber por qué, y si hay un factor político, un económico, social, o de cualquier otra índole que desde luego juega, pues explicarlo, ¿no? O sea, tratar de justificarlo. Me parece que es válido, es la realidad. No sé, es sí, mi opinión muy... Sí, y al final podemos decir que desde luego se debe aspirar a que se respete el principio de legalidad y a que se respeten, pues digamos que las ideas normativas en su función básica. El punto es, en casos extremos, hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo creo que tampoco hay que espantarse de las consecuencias fácticas. Miren, les voy a poner un caso que es muy antiguo, pero la Corte de Casación no se asustó. La Corte de Casación tuvo que decidir en Francia, en el siglo XIX, un caso extremo. Un hombre torturó emocionalmente a una mujer hasta que se suicidó. La mujer se suicidó, él cobró la herencia y la servidumbre de la casa lo fue a denunciar a él, porque vieron todo lo que hacía él para torturarla psicológicamente. Después de ires y venires, la Corte de Casación dice: los medios psicológicos sí son medios adecuados para ocasionar el homicidio. Pero ¿saben qué? Yo voy a decir que no, porque este precedente va a ser inseguro el derecho penal para el futuro. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, de este momento, cualquier daño emocional que una persona le infrinja a otro es tentativa de homicidio. Esa es la consecuencia. Y yo no voy a dejar un precedente de este tipo para que luego alguien venga a decirme que porque la novia lo cortó es autora de su muerte. Entonces, esa es una consecuencia fáctica de la decisión. Desde el punto de vista de legalidad, él dijo, no, pues sí es cierto. Sí los medios psicológicos son medios adecuados para el homicidio. No lo voy a dejar como un precedente. Entonces esta persona que se vaya a disfrutar su herencia
y que el derecho se quede lo más seguro posible. Es un caso extremo, ¿no? Pero son situaciones que no debemos pasar por alto porque en la realidad se presentan y no todo depende del principio de legalidad. Hay que considerar situaciones como estas, ¿no? Por ejemplo, que es menos política, podríamos decir. Era un precedente que se quedaba ahí y lo iban a estar agarrando para, podríamos decir, para denunciar tentativas de homicidio múltiples en todo el país y sí va a ser inseguro ese delito, o sea, sí va a ser totalmente volátil, ya cualquier persona podía denunciar a otra por tentativa de homicidio. Era peligrosísimo, según lo que dice la Corte, entonces no lo iba a dejar como precedente. Doctor, ¿qué pasa cuando la construcción es al revés? Ayer revisaba el proyecto de constitución de la Ciudad de México y encontraba la figura de la revocación del mandato, que ya la Corte ha declarado inconstitucional porque dice que no es una extensión de los derechos político-electorales a través de una interpretación del artículo 23 de la Convención Americana con el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero en la discusión los diputados insisten en incorporar en la Constitución la figura de la revocación del mandato, que además la propia Sala Superior ratificó el criterio que es inconstitucional. Cuando la construcción de las normas son al contrario, porque finalmente el argumento de los diputados al constituyente es que es un criterio progresista y que van a insistir en ello, pero cuando la construcción es al revés, ¿cuál es el trabajo del juzgador? Esa es una, y cómo valorar que las tres instancias que tenemos son las adecuadas. En el sistema interamericano hay una figura de la cuarta instancia que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no es así, que no operan como una cuarta instancia. Yo tengo mis dudas si el caso Marción es tan claro al respecto, pero me parece que es una revisión, aunque disfrazada, es una revisión de una determinación, porque finalmente es uno de los requisitos el haber agotado los recursos de jurisdicción interna. ¿Cómo sabemos que son las adecuadas? Son esas tres las adecuadas para poder sostener que la sentencia es definitiva o cumple con esas características de independencia, imparcialidad. Sí, yo creo que no es un problema de número. Hay que ver la estructura y el funcionamiento de cada sistema judicial más que el número de instancias. Sí me parece que puede ser muchas veces muy largo el proceso con bastantes instancias, tanto administrativas como judiciales, y no tener, pues ahora sí que ni una pizca de los principios que tú mencionas. Entonces, yo creo que es más un problema de estructura que un problema de número, en ese sentido. Ahora, la otra pregunta, ¿me la recuerda? Es sobre cómo se construye al revés, ¿sí? ¿Cómo Okay. la construcción Sí. al revés? Bueno, a ver, sí me parece respecto a estas ideas que salen ahora en la Constitución, en el proyecto de Constitución del Estado de la Ciudad de México, sí me parece que hay muchas exageraciones. Como que aprovechando los 100 años, esa es mi percepción, los 100 años del aniversario de la Constitución, quieren que esta Constitución arrastre a la otra en muchos temas que consideran muy modernos. Entonces, se tratan de hacer valer muchas figuras que quizás todavía no son aceptables en nuestro sistema jurídico como insignia precisamente para que luego la otra Constitución sea la que se adapte a o sea, que la mayor se adapte a la menor y para que quede como un principio más político que como una norma jurídica, porque ellos ya saben de entrada que sería inconstitucional, en términos generales sería inconstitucional, pero lo dejan ahí como un puente de playa para pelearlo, como bien lo mencionas, a ver hasta que pueda subir a la otra Constitución. Me parece a mí que es una lucha que no se debería de dar ahí. Me parece que los que quieran estos y otros derechos que parece que están siendo exagerados a comparación de lo que establece el parámetro de la Constitución General, pues deberían de dejarlos precisamente para una agenda política, pero no contaminar la Constitución de la Ciudad de México pues así que con banderas políticas que no vienen ni al caso
y que sí la pueden desprestigiar cuando empiecen a salir los amparos en contra, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, desde luego comparto la inquietud que han expresado los compañeros en relación concretamente a los límites que tiene el ejercicio entonces de esta función interpretativa del juzgador. Pero además, adicionalmente, me preocupa entonces, porque si nos decantamos por esta última corriente ideológica, nos acercamos más hacia el pragmatismo, veo entonces que coexisten tanto una escuela que interpreta la ley de manera clásica con una que lo hace de manera más pragmática. Y no sé si esa coexistencia sea sana o pueda efectivamente coexistir simultáneamente, valga la redundancia, y qué tan prudente es esa posible coexistencia entre unos y otros. Yo veo que si es así, si esto es así como lo estamos planteando o como lo está sugiriendo, por un lado una escuela no acaba de morir y la otra no termina de nacer. Sí, a mí, muy bien, perdón, no sé si habías terminado. Básicamente. Bueno, a mí me parece que siempre en las teorías se plantean posiciones exageradas. Me parece que los sabios, como decía Aristóteles, el justo medio. Yo creo que una idea interpretativa que tiene como propósito recuperar, digamos, la voluntad de quien redactó el texto, la voluntad del legislador, para ciertos casos puede ser la mejor. Y no deberíamos buscarle más, ni problemas de constitucionalidad, ni de convencionalidad, ni derechos humanos, ni nada más, porque parece que hay contextos donde la norma se puede aplicar así de la mejor manera. Ahora, habrá otros casos donde sí se requiera mayor reconstrucción, mayor aplicación de principios, mayor ponderación, y esto implicaría que pues, tuviéramos que recurrir a estas ideas interpretativas según las cuales el significado se tiene que atribuir desde afuera y no tendríamos que ser tan respetuosos en algunos casos de pensar qué quiso el legislador cuando emitió su norma, cuál es el sentido propio de la norma, ¿no? En sí. Entonces yo creo que siempre un justo medio sería lo correcto. Yo creo que ninguna de las dos posiciones es al 100% en sí correcta. Me parece que podemos recuperar. Yo creo que como prácticos siempre debemos ver a las teorías y aplicarlas en la medida que nos sean útiles para resolver los problemas que tengamos y desecharlas en la medida que no sirvan para eso. Entonces yo creo que las dos teorías nos pueden servir prudencialmente entendidas, ¿no? Cada una de acuerdo con sus fines en la medida que la norma se deje aplicar adecuadamente para ese caso. Sí. Gracias, presidente. Pues ya nos respondió la pregunta de la conferencia, ¿no? Si se descubre o se atribuye. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo vamos en lo que usted ha analizado de nuestra aplicación como Poder Judicial? Y no solo como Poder Judicial, sino en realidad todos los operadores del derecho. En nuestro país se tiende más a asumir una posición hacia descubrir ese sentido único de la norma, se asume ya cada vez más una posición más hacia atribuir un significado, o estamos en un esquema donde estamos iniciando un equilibrio. ¿Cómo vería usted, cómo diagnosticaría usted esto? A mí me parece que estamos en una transición que va bien, podríamos decir. Me parece que sí fue muy útil la reforma del 2011. Me parece también que las decisiones de la Suprema Corte que orientan los conceptos de control de convencionalidad, interpretación conforme, con los retrocesos que ha habido en la 293/2011, etcétera, me parece que sí nos precisan un buen esquema de a lo que debemos aspirar y llegar. Lo que no veo yo, y esto creo que sí es una asignatura pendiente, es qué se está haciendo para lograr que sobre todo los operadores jurídicos del nivel inferior den el paso, porque me parece que fue muy rudo que le dijeran a los operadores en general
De ser juez de legalidad, al día siguiente ya eras de constitucionalidad y de convencionalidad. Y yo creo que incluso en los poderes judiciales locales lo que he visto es que hay una cierta congestión y hay contradicciones porque la tradición jala más a lo semántico, a la legalidad, a la aplicación, digamos, estricta de la ley, y cuando se quieren meter estos conceptos rebotan arriba porque no están todavía preparados para entenderlos. Yo creo que el gran reto es cómo volvemos a los jueces internacionales, porque ya nos dicen que ya todos los jueces son de convencionalidad, y cómo volvemos a los jueces constitucionales. Y a las autoridades administrativas prepararlas para que también por ahí empiecen a jalar para allá. Ese creo que es el gran reto. Aquí veo cosas graves, por ejemplo, en este proceso veo una cosa que es grave. Veo que todos los constitucionalistas hablan mucho, que la Convención Americana y no sé qué, no saben absolutamente nada, y con todo el respeto, casi ninguno de derecho internacional. Nos tenemos que abrir al derecho internacional a ver qué es un tratado, cómo se interpreta, cómo se aplica. No es exactamente igual cómo se aplica un tratado a cómo se aplica una ley. Y no tiene la misma naturaleza de aplicación, por ejemplo, no nada más de interpretación, de aplicación en general un tratado que una ley. ¿Cuál es el efecto de las reservas? ¿Cuál es el idioma? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ya son jueces de convencionalidad. Si yo les pidiera que aplicaran la versión en francés de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿lo harían o no? Bueno, no, los idiomas oficiales de la OEA son español y inglés. ¿En francés no? Creo que son 4. De la OEA no. ¿No es? ¿Estás seguro? No, creo que son 4. Bueno, ok, vamos a, no, lo podemos checar. Bueno, en inglés, yo te pido que la apliques en inglés. ¿La aplicas? Vean, por ejemplo, ese es un tema que resuelve la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Sí te puedo pedir que apliques la convención en inglés y me la tienes que aplicar en inglés y no en español, si el texto en inglés es más protector que el texto en español. Pero es que esto es el brinco que nos ponen, es muy largo, no es muy grande. Yo creo que vamos en buena lid, pero sí hay que entender, desde mi punto de vista, que se requiere un esfuerzo grande para llegar a esto que todavía es poesía constitucional, esto que las decisiones de la Corte, de que si control de interpretación conforme en sentido estricto, amplio, control de convencionalidad, todo eso se ve muy bonito, aterrizarlo no está tan sencillo. Aquí a lo que voy yo es que, bueno, está la transición por ahí y todos estos conceptos modernos van a ir jalando hacia allá. Me parece que van a ir jalando cada vez hacia más pragmatismo y hacia menos una idea semántica de la aplicación del derecho. Muy bien. ¿Perdón? Sí es en francés. No, perdón.